Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El gobierno emitió la reglamentación que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia hasta la semana 24 para cualquier mujer, atendiendo la sentencia de la Corte Constitucional de 2022. Según el documento, se obliga al sistema de salud, incluidos ambos regímenes de afiliación, contributivo y subsidiado, a prestar el servicio a través de un médico profesional, incluso en municipios en donde haya un solo hospital o un solo centro médico. La economía colombiana creció 2.1% en el segundo trimestre del año, reveló en las últimas horas el DANE. La entidad destacó que el sector agrario fue uno de los que más influyó en la cifra de crecimiento, seguido del gasto público y también el entretenimiento. 3 personas muertas deja el paro armado del ELN en el departamento del Chocó. Una mujer embarazada que iba a dar a luz no pudo ser trasladada a un puesto de salud por falta de gasolina. La mujer y su bebé murieron. La denuncia la hizo el alcalde del Litoral de San Juan, John Jairo Gutiérrez, municipio que queda a 6 horas de Ismina, donde una niña indígena de 16 meses murió, también por falta de atención médica como consecuencia del paro armado de este grupo ilegal. Entre tanto, el alcalde del municipio de Ismina, Jason Mosquera, pidió ayuda humanitaria del gobierno nacional para atender a la comunidad y advirtió que está solo y sin la presencia del Estado no puede enfrentar la situación. En las últimas horas, el ELN anunció que abrirá un corredor humanitario a partir de hoy hasta el próximo 21 de agosto en el departamento para facilitar el paso de ayuda a los habitantes de la región. El gobierno nacional le hizo un llamado al ELN para que asuma la responsabilidad sobre el futuro de los diálogos de paz que están congelados desde mayo pasado y le pidió buscar soluciones a los problemas que enfrenta la mesa de negociación. El senador Iván Cepeda aclaró que la propuesta de un eventual cambio de modelo económico que presentó el presidente Petro al ELN se trata de una opción de diálogo sobre el tema con sectores sociales, económicos y los actores de la mesa, pero que no implicaría un cambio en el modelo económico actual. Jorge Bedoya, presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia, ASAC, afirmó que es una vagabundería pensar en negociar y discutir el modelo económico con una organización terrorista y no con los empresarios y sectores que están al lado de la ley. Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que cualquier ajuste en las reglas de juego en materia económica debe ser llevado al Congreso de la República y dijo que esa propuesta genera incertidumbre en la economía nacional. Las comunidades indígenas del departamento del Cauca anunciaron una movilización hacia Bogotá para denunciar la crisis humanitaria derivada del incremento de la guerra en sus territorios. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Estás escuchando Mañanas Blue. Para quienes despiertan a esta hora, aquí estamos desde Mañanas Blue. Es un gusto saludarlos. Hoy es viernes, hoy es 16 de agosto, con las noticias de Colombia y el mundo. Para quienes despiertan a esta hora, la temperatura en Bogotá ha hecho frío esta madrugada, 9 grados centígrados. El saquito suyo es saquito de frío, ¿no? Saquito de mucho frío esta madrugada. Saquito de frío duro esta madrugada. Noticias de Colombia y el mundo. También esta mañana temas de conversación en las redes sociales. Valentina Herrera. Temas de conversación, Néstor, y de reclamos en las redes sociales porque siguen precisamente los cuestionamientos de miles de usuarios de Bancolombia. Fueron más de 12 horas que la aplicación no les mostró los saldos correctos. Les decía que las cuentas estaban en ceros. Pero ya está funcionando ya bien. está normalizando. Cerca de las 5 de la tarde Bancolombia empezó a decir que ya estaba normalizado o paulatinamente se estaba normalizando. Sin embargo, la gente le sigue reclamando que fue una falla muy grande, que es reiterativa y que no pudo hacer los pagos que necesitaba hacer. Sin embargo, Néstor, hay que decir que otro de los reclamos es que cuando ya se estaba normalizando el tema de las cuentas, empezaron a funcionar, o mejor, a fallar los datáfonos, pagos con datáfonos. El pago con contacto, que es una de las novedades que se ha implementado en los últimos años, no estaba funcionando, y cuando ya utilizaban intersar la tarjeta, ¿Y es problema del saldo de la tarjeta o del chip de la tarjeta? Estaba molestando los datáfonos que sirven para Bancolombia. Ese fue el reclamo que más se hizo en redes sociales. Y no funcionaba, o la otra opción era que hacía pago duplicado. También ya les voy a contar porque tenemos declaración del presidente de Bancolombia. Explicando que sigue segura la plata. También es tendencia el aeropuerto El Dorado,
por cuenta precisamente del rey. Fueron 8 horas del cierre de una de las pistas por la emergencia, que no fue grave con una aeronave, pero sí obligó a que se dieran al menos 60 vuelos afectados de Bogotá, de otras ciudades y 4 cancelaciones. Todavía hay pasajeros esperando. Y es tendencia principalmente de la vicepresidenta Francia Márquez, Néstor, por varias razones. La principal es porque contó y explicó que le surgió la idea de traer a Colombia a los duques de Sussex, que ya están acá. Están en Colombia el desde príncipe ayer. Harry y Meghan Markle. Están en Colombia, ya visitaron, incluso las fotos que podemos ver en nuestra señal de transmisión de YouTube, es en la vicepresidencia, en la sede de la vicepresidencia, que fue donde los recibieron, y la tendencia es porque ya contó que se le ocurrió la idea luego de ver la serie en Netflix. Así dijo la vicepresidenta. En Netflix. Bueno, veo que hay muchas críticas a la vicepresidenta Francia Márquez. Lo cierto es que están Harry y Meghan en Colombia. En Colombia. Él es el hijo del rey de Inglaterra. Sí. Ella es la actriz norteamericana con quien se casó. Él muy alejado de la corona británica. Viven ahora en Estados Unidos. Que incluso ese es el tema principal de la serie, que fue la que vio la vicepresidenta. La serie es The Crown, me imagino. No, la serie se llama Harry y Meghan. Es completamente la historia de ellos y hablan de cómo fue, se conocieron, pero cómo fue retirarse de la familia real y pasar su vida a Estados Unidos. Le están comentando la ropa de la vicepresidenta, la ropa de Meghan, pero también la visita que hicieron a un colegio distrital. Y uno de los temas que están comentando, Néstor, es que si el domingo que van a estar en Cali en el Petronio, el Festival Petronio, van a tomar o no biche, que es lo que están preguntando en las redes sociales. Bueno, la verdad, a mí lo que me parece es interesante lo de Meghan y Harry. El video, Néstor, que estamos viendo en nuestra señal de YouTube y que ya pueden encontrar en redes sociales, es el príncipe bailando. Porque en una de las visitas... aplaudiendo. Bailando e intentando bailar. Porque fue en una de las demostraciones, lo que estamos viendo es una demostración del Festival de Blancos y Negros de Pasto. La hicieron varias muestras culturales y el príncipe se lo disfrutó bastante. Muy bien, 5:37 a.m. La vicepresidenta, que tiene como bandera la discriminación, los temas étnicos, está bien que traiga a Meghan Markle. Sí, porque los temas son de niñez y juventud, es el tema de la agenda. La serie de Netflix que ella vio es sobre eso, sobre la familia, sobre su mamá negra, sobre la discriminación en la corona británica. Pero la vicepresidenta, en esta farandulería, en esta trivialidad de la visita de los duques de Sussex, y chocó incendiado el chocó de los negros de verdad, no de esta trivialidad. Y también el Cauca, Néstor, con más problemas de inseguridad. Así que la situación parece casi contradictoria. 5:38 a.m. sobre la visita de los duques de Sussex. Patricia González. Néstor, buenos días. Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, comenzaron este jueves una visita de 4 días a Colombia, donde se espera que recorran diferentes partes del país. En su visita, los duques principalmente abordarán en escuelas y foros los problemas como el ciberacoso. Ayer se reunieron con la vicepresidenta Francia Márquez, ella los recibió en la vicepresidencia y en su compañía llegaron al Teatro Delia Zapata Olivella en el centro de Bogotá, donde disfrutaron de varias muestras culturales. Se les vio a los duques muy felices disfrutando de las muestras musicales y del folclore colombiano. Sin embargo, en redes sociales, Néstor, ha llamado la atención las declaraciones de la vicepresidenta, quien recibió a los duques y dijo que supo de su historia por una serie en Netflix, lo que la llevó a invitarlos personalmente a Colombia. Escuchemos. ¿Cómo conocí a Meghan y a Harry? Pues los conocí en medios de comunicación, pero sobre todo vi la serie de Netflix sobre su vida, sobre su historia, y eso pues me conmovió y me motivó a decir, esta es una mujer que merece venir a nuestro país y contar su historia, y su intercambio sin dudas será un fortalecimiento a tantas mujeres en el mundo. La visita, Néstor, continuará y su recorrido será hoy por otra escuela de Bogotá. De ahí mañana sábado saldrán hacia Cartagena y se espera que el domingo cierren su visita visitando el Petronio Álvarez en Cali. Así se espera que finalice la visita de los duques en Colombia. Muy bien, Patricia, gracias. 5:40 a.m. Quiero ver a Harry y a Meghan Markle tomando biche, ¿no? Que es usted ha tomado, Juan Camilo, biche. No. ¿No? Bueno, señor. Ellos tampoco.
a ver cómo le sienta ese es el trago del Pacífico colombiano. Las 5 de la mañana, 40 minutos. Bancolombia reporta que comienzan a solucionar, pero también pide paciencia para millones de colombianos afectados por el tema técnico. Colombianos miles a quienes les estaban apareciendo los saldos en cero, que se sumó ahora el tema de los datáfonos. Reporte de los usuarios y reporte de los directivos de Bancolombia, Juan Camilo Maldonado. Néstor, buenos días. Pues el proceso de duelo financiero de los usuarios de Bancolombia pasó por varias etapas luego de las fallas en su aplicación. Temor, confusión, ansiedad, porque al acceder a la aplicación móvil se encontraron con diferentes cuentas de ahorro vacías o con saldos significativamente bajos a los esperados. Y ahora las voces de los usuarios pasan a la indignación, exigiendo una respuesta inmediata y clara de Bancolombia. Es increíble que a Bancolombia sigan pasando estas fallas en su aplicación. Llevo casi que 1 hora y media tratando de hacer un pago de mi arriendo y no se puede simplemente porque la plataforma está caída y toca esperar a cuando ellos quieran arreglarla. Entonces yo la verdad sí considero que deberían tomar medidas al respecto, pero esto es recurrente. Resulta que el día de hoy me levanto y pues lo primero que hago es mirar la plataforma, ya que tenía que hacer una transacción para pagar pues algunas cuentas, y ingreso a la plataforma y veo que mi saldo está en menos casi 500.000 pesos, y realmente pues me comuniqué a las líneas estaban colapsadas, no daban respuesta, y pues obviamente muy preocupada porque pues no teníamos respuesta alguna, no sabíamos qué era lo que había pasado, pensé que incluso hasta me habían robado. Hoy Bancolombia ha estado caído toda la tarde, he tratado de hacer pagos, Esta situación pues se presenta en medio de la confusión. También se reportaron casos de clientes que sorpresivamente vieron duplicados los saldos de sus cuentas, muy pocos, pero ojo, desde el sector bancario advierten que por ningún motivo usted se vaya a gastar esa plata extra que le aparece en la cuenta, porque lo más probable es que mientras se arreglan las fallas, pues el banco haga un reajuste. El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, salió a aclarar la situación. Sobre las 5 de la mañana identificamos un error técnico que generó que algunas personas vean un saldo diferente de la plata que tenían anoche en sus cuentas. El primer mensaje y el más importante es que no se trata de una vulneración de nuestros sistemas. Los problemas y las fallas en los canales digitales de Bancolombia ya se convirtió en costumbre cada mes para los colombianos. En plena convención bancaria en junio pasado, el superintendente financiero César Ferrari anunció una vigilancia especial a Bancolombia. En ese momento, recordemos, se presentó una caída masiva de las plataformas del banco. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 5:43 minutos. Nueva voz del Gobierno Nacional sobre la propuesta de inversión forzosa. Dice el presidente Petro en una entrevista con el canal RCN que un acuerdo entre la banca y su gobierno evitaría la presentación de una ley de inversión forzosa. Es decir, si la banca se compromete, y están trabajando en el cuánto, a dedicar buena parte de sus recursos a esos sectores que el gobierno quiere impulsar, que son turismo, construcción de vivienda, el gobierno no tomaría la plata de los ahorradores colombianos para meterla en el presupuesto, que fue lo que anunció el director del Departamento de Planeación Nacional. La entrevista en RCN del presidente Gustavo Petro. Nosotros vamos a presentar un proyecto de inversiones estratégicas. Hay una conversación con la banca sobre si los préstamos lo hace la misma banca, con unas condiciones que nosotros pongamos a quiénes y en dónde y cómo y en qué, o lo hacemos a través del grupo bicentenario que lleva años prestándole plata a la gente, que es Bancoldes, Panagrario, Finagro y otra gente. Eso evitaría la presentación de una ley, si se ponen de acuerdo. Eso evitaría la presentación de una ley. Y están trabajando en el cuánto, dijo aquí el superintendente financiero, que ya la banca ofreció 50 billones de pesos para destinarlo a esos sectores estratégicos, en un momento en que el gobierno necesita mover la economía. Reporte de la cifra de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, en el segundo trimestre de este año fue 2.1%. La agricultura sacó la cara, pero están de caída libre la industria y la minería. Reporte que entrega la directora del DANE, Piedad Urdinola. Dentro de esta actividad económica son todos los asociados a la agricultura los que están teniendo un crecimiento más importante: banano, plátano, flores, café. Estamos viendo que la rama de industria está teniendo un crecimiento negativo, estamos reportando menos 1.6. Bien la economía, repito, este es el reporte del DANE del crecimiento en el segundo trimestre de este año, entre abril, mayo y junio.
El crecimiento en el sector agropecuario es muy bueno, pero muy regular comercio, muy malo industria y pésimo el sector de minería. El presidente de la Asociación de Minería, Juan Camilo Nariño. La disminución del 8.1% de la actividad minera en este segundo trimestre del año no es casualidad, es producto de la estigmatización y permanente señalamiento hacia el sector en estos 2 últimos años. Y por supuesto de las iniciativas regulatorias que hoy existen. Bueno, la minería es lo que el presidente Petro ha llamado sector extractivista y es cierto, el gobierno le declaró la guerra a esa minería. El reporte de la economía que tiene noticias agridulces, Marcela Peña. Néstor, buenos días. La economía pasó de crecer 0.4% en el segundo trimestre del 2023 a 2.1% en el segundo trimestre de este año y por primera vez en 15 meses la inversión volvió a crecer en el país. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X dice que estamos logrando la reactivación económica de Colombia y fue más allá, señalando que el cambio del modelo económico saliendo de la extracción fósil hacia la producción en agricultura e industria es ya evidente. Tiene razón el presidente en que el crecimiento del agro fue excepcional, por encima del 10%, y en que la producción del carbón se vino abajo, pero no nos estamos industrializando, al menos no según ANIF, que publicó un cálculo según el cual el peso de la industria en el país es el menor de la última década. Dice su presidente José Ignacio López que lo que está avanzando es la desindustrialización. Por su parte, el comercio pasó y el gasto de los colombianos en restaurantes y hoteles cayó con fuerza. Fenalco y la ANDI llamaron la atención además sobre la contracción de la economía en el mes de junio visto de manera individual y pidieron al gobierno que ponga en marcha de inmediato el plan de reactivación. El viernes pasado, el gobierno se había reunido con los empresarios en Manizales para hablar de este tema y la jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, dijo que en 6 semanas va a estar lista la hoja de ruta. Los empresarios, sin embargo, creen que el momento de actuar es ahora. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, 5 de la mañana, 47 minutos. Hubo balacera en Medellín, en el barrio Aranjuez, en donde terminaron 2 personas heridas, 1 persona muerta, una balacera reviviendo viejas épocas de terrorismo urbano. En Medellín, Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. En plena vía pública, a las afueras de un bar del sector Belín de Aranjuez, un hombre de 25 años de edad fue asesinado y 2 personas más resultaron heridas en medio de un hecho violento que generó temor en el sector tras escuchar varios disparos de arma de fuego. Las balas también alcanzaron a un hombre y una mujer que resultaron heridos, ambos pendientes de identificar por parte de las autoridades. Según información preliminar, el hombre, que también presentaba lesiones por arma de fuego, fue trasladado a la clínica León 13, mientras que la mujer fue llevada a la policlínica del Hospital San Vicente Fundación para recibir atención médica. Ya las autoridades investigan lo ocurrido en esta zona de Aranjuez. En Medellín, el Valle de Aburrá, a esta hora algunas lloviznas, 17 grados de temperatura, Néstor. Tiempo seco aquí en Bogotá, ya comienza a amanecer, tenemos una temperatura de 9 grados. 5:48 minutos, fue absuelto por la justicia el empresario Julio Gerlain, que es hermano, recuerden ustedes, del senador Roberto Gerlain, acusados ellos de estar metidos en el tema de compra de votos por Aída Merlano, que era una rara conexión entre esa Casa Blanca que manejaba ella del Partido Conservador y una operación de compra ilegal de votos. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Se trata de un fallo en primera instancia del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, el que decidió en las últimas horas absorber a Julio Gerlain Echeverría, en este caso por los delitos de concierto para delinquir, corrupción en el sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales en el marco de las elecciones al Congreso del año 2018. De acuerdo con el juez del caso, consideró que, entre otras cosas, no existe un elemento que cumpliera el nivel probatorio para llegar a una condena contra el reconocido empresario. Barranquilla amanece hoy con 26 grados. Y hablando de empresarios, fue secuestrado uno en el departamento del Cauca. Lina Vera. Hola Néstor, buenos días. El secuestro de Miguel Hernán Sandoval, de 61 años, se registró entre los límites del departamento del Valle y Cauca. El reconocido comerciante se desplazaba por una carretera del municipio de Miranda, esto es en el norte del Cauca, a la altura del corregimiento del Ortigal, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido. Miguel Hernán es el propietario de la papelería El Amigo, ubicada en el parque principal de Puerto Tejada. Según la alcaldesa de este municipio, el comerciante fue secuestrado cuando hacía su recorrido diario desde su casa, que está
está ubicada en Palmira Valle. Este es el tercer secuestro que se registra en menos de un mes en esta zona, pues recordemos que el pasado 26 de julio también fue secuestrada Marta Lucía, precisamente hoy está cumpliendo 72 años y lleva 22 días de haber sido secuestrada. Y también el caso del ingeniero John Vargas, de 47 años, que salía de Jamundí hacia la empresa donde trabaja en Caloto, Cauca. Cali amanece con 20 grados de temperatura, tiempo seco en la capital del Valle, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Estás escuchando Blue Radio. Sí hay viruela del mono en Colombia, pero no variante clado 1, que es la más grave, la que se ha expandido en esta nueva emergencia sanitaria sobre la cual hay alerta de la Organización Mundial de la Salud. Reporte de autoridades sanitarias en Colombia, se han documentado casos especialmente en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Contagios que ya están siendo atendidos, reporta el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Es importante recordarle a la opinión pública que la variante clado 1 no se encuentra en el país, ni en el territorio de América. Desde mayo y junio del 2022 hemos tenido la presencia de la enfermedad monkeypox por la variante clado 2, de lo cual hemos tenido... Ese monkeypox es la razón por la que se le dice ahora mpox, que es la viruela símica. En Bogotá van a reforzar la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada, especialmente por el aeropuerto El Dorado. El secretario de Seguridad secretario de Salud en Bogotá, Gerson Vermont. Contamos con un plan estratégico para prepararnos y responder a esta situación de manera efectiva. Hemos revisado y socializado las orientaciones del Instituto Nacional de Salud y trabajaremos la articulación con todos los actores del sector, sociedad civil, incluyendo las organizaciones LGTBI, para trabajar de manera conjunta en la protección de grupos Esta mañana de riesgo. encontraron un caso en Suecia, en Europa, otro caso en Pakistán, y así se van expandiendo de a poco los casos de esta nueva variante. China anuncia que habrá refuerzo en sus controles sanitarios. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Un refuerzo que tendrá que ver básicamente con las fronteras, aunque recordemos que los expertos que hemos consultado aquí en Blue Radio señalan que no es precisamente esa la forma más eficaz de luchar contra la expansión de este virus, pero como digo, es una medida que está anunciando esta mañana el gobierno chino que va a tomar. Pero los casos se empiezan a reproducir fuera de las fronteras de la República Democrática del Congo, donde la enfermedad sigue creciendo. El primero de ellos, el que se ha conocido en todo el mundo, es el de Suecia.
Olivia Witzel es la ministra encargada de Sanidad, anunciaba en las últimas horas que se trata de una persona que se encuentra infectada y se están investigando otros casos, pero esa persona estuvo en el lugar donde se están produciendo los casos, es decir, en el continente africano. Den drabbade personen har också smittats under en vistelse i ett område i Afrika där det pågår ett stort utbrott också av mpox, cladet. Sí, sin embargo, como digo, es África donde la situación sigue siendo más complicada. El ministro congoleño de Sanidad, Roger Kamba, en las últimas horas ha publicado en sus redes sociales los últimos datos de la enfermedad. Habla de que hay 548 muertos sobre este brote o a propósito de este brote, pero la cifra más preocupante es la que da en este fragmento. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Que son 15.664 casos potenciales de la enfermedad. Como decimos, todos estos casos que se están detectando fuera de la República Democrática del Congo, por el momento 2, el que tiene que ver con Suecia y el que tiene que ver con Pakistán, son confirmados de personas que estuvieron en esa zona del mundo. En el caso de Pakistán, las autoridades de ese país han señalado que se está también investigando a varias personas que habrían tenido algún tipo de contacto con la persona infectada, Néstor. Juan, gracias, Enrique. A propósito de temas de salud, el gobierno anuncia la reglamentación para temas de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, que era una orden de la Corte Constitucional. El gobierno da garantías para mujeres de todos los rangos etarios. Nicole Buitrago. Néstor, buenos días. El alcance de esta normativa es que cumple a cabalidad la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en el año 2022 en Colombia hasta la semana número 24 de gestación. Está exigiendo que cualquier mujer afiliada al sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, y que desee interrumpir voluntariamente el embarazo hasta esta semana de gestación, pues debe ser atendida por todas las clínicas y hospitales del país, tanto públicas como privadas. Estamos hablando de niñas, adolescentes y adultas. Según la normativa, las menores de edad no necesitarían de autorización o del acudiente o del representante legal. Luis Carlos Leal, Superintendente Nacional de Salud. Que garanticen que haya una red de prestación de servicios que hable no solo de una interrupción voluntaria del embarazo integral, oportuna, sino que sea inmediata y que no tenga barreras, que no tenga estigmas, que sea realmente oportuna y que obviamente se ajuste al respeto del derecho a la decisión de cada una de las mujeres o personas con capacidad de gestar que quieran acceder a este derecho en el territorio. El gobierno admite en esta circular que el personal médico pueda ejercer la objeción de conciencia. Recordemos que esta no puede ser razón para no realizar el procedimiento médico, y esto queda claro en la reglamentación, es decir, que la entidad de salud debe garantizar que si un médico se niega a realizar el procedimiento, otro pueda realizarlo. Según las cifras de la Superintendencia de Salud, más de 22.000 mujeres reportaron dificultades para interrumpir el embarazo en los últimos años. Nicole Buitrago, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... No te aguantes una relación que te hace infeliz. Tampoco te divorcies porque en tu relación eres infeliz. Espérame, ya te explico. Lo que sucede es que cuando estamos en crisis de pareja creemos que solo tenemos estas dos opciones: me aguanto o me divorcio. Pero yo hace 10 años, en medio de una crisis muy fuerte, decidí en mi corazón divorciarme porque ya no aguantaba más. Pero en ese momento encontré una tercera opción, un tercer camino que me llevó a vivir la mejor etapa de mi matrimonio y que aún al día de hoy mis hijas y mi esposo agradecen
dicen, y es lo que quiero compartir contigo. Te voy a dar un abrebocas porque las personas dicen, sí, suena chévere, pero ¿cuál será ese tercer camino? Bueno, fíjate que hay actitudes de nuestra pareja que nos molestan mucho, ¿no? Nos traen un malestar. Por supuesto que sería maravilloso que no las tuviera y que no las hiciera, pero esperar que mi bienestar exista y lo pueda tener cuando el otro cambie es entregarle un poder a ese otro ser humano muy grande sobre mí. Lo que necesitamos es aprender a sostenernos emocionalmente, a tener bienestar nosotros, a estar tranquilas y ahí sí poderle explicar al otro el por qué esto me molesta o no me gusta o no lo quiero en mi familia. Así que, mujer, hay mucho por hacer, no te rindas, y si quieres me puedes buscar en mis redes sociales @LinaBalbuena y podemos conversar un poquito más sobre esto. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 45 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer de viernes. Mucha atención. La propuesta de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de adelantar unas nuevas elecciones presidenciales, de repetir las elecciones en Venezuela, no cuajó. Tanto el gobierno de Maduro como la líder de la oposición, la valiente María Corina Machado, la descartan con diferentes palabras, en diferentes tonos y por diferentes razones. En una rueda de prensa inusual desde el Palacio de Miraflores, Maduro le dice a Petro que no, que mil gracias, pero que él tampoco se mete en asuntos de Colombia, que jamás dará opiniones de qué debe hacer Colombia en temas de paz y que no quiere practicar en este tema la diplomacia del micrófono, que es una manera de decirle a Petro, no te metas en Venezuela. Y en el otro lado, escondida, María Corina Machado dice con toda la razón que la propuesta del presidente Petro significaría en la práctica desconocer las elecciones del 28 de julio pasado. La idea del presidente Petro, la verdad, es rarísima, es un frente nacional para Venezuela, alternancia en el poder, una especie de cohabitación, se la imaginará Petro, a la francesa, que es una figura que no existe ni en Colombia ni en Venezuela. Cohabitar el que se robó las elecciones con el que ganó las elecciones sería impensable. Esa es la idea del presidente Petro, repito, o repetir las elecciones o cohabitación o un frente nacional, que es un modelo colombiano de rotación del poder. 4 años en el poder los ladrones de Maduro, 4 años en el poder los democráticos de María Corina Machado. Esa es la propuesta del presidente Gustavo Petro, una propuesta que ha sorprendido, entre otras cosas, paradójica, porque el presidente Petro, que era chiquito en ese momento, militó en el M-19, que es un movimiento guerrillero de esos que nació en Colombia en el año 70, con el argumento de responder al fraude electoral que ellos alegan hubo en el Frente Nacional. Así que el presidente Petro, que dedicó su vida en Colombia como guerrillero y después en la democracia a combatir el Frente Nacional, ahora lo propone para legitimar a Maduro en Venezuela. Les vamos a contar los escenarios, el lapsus del presidente Biden en los Estados Unidos, que ya parece de circo. Les hablaré en segundos de las 5 alternativas que plantea el presidente Petro, que en la práctica todo encaminado a desconocer el resultado electoral. Como si faltara más tensión a esta crisis política, Joe Biden, el presidente, el hombre de la Casa Blanca, no entendió la pregunta y dijo que estaba de acuerdo con unas nuevas elecciones. Obviamente ha sido el revuelo del tema internacional. Mañana sábado, venezolanos en más de 300 ciudades del mundo, en Colombia por supuesto, se suman a una protesta internacional que ha sido convocada por Edmundo González, el presidente electo, y por María Corina Machado, para respaldar las elecciones, las legítimas, el resultado que hubo de verdad, una diferencia de 4 millones de votos, que es el monto del raponazo en Venezuela. Bienvenidos, les hablaré también en segundos de la muy grave situación de orden público que se presenta hoy en el departamento del Chocó, en donde hay miles de personas que están confinadas. Ya murieron 3, 2 niños y una mujer embarazada que estaba intentando parir
en el trabajo de parto con una partera, no pudieron llegar una ambulancia. El ELN, como pañito de agua tibia, está anunciando a partir de esta mañana de viernes y durante 6 días un corredor humanitario para permitir el ingreso de combustibles, de medicamentos y de comida. El gobierno reacciona tímidamente anunciando el envío de algunos hombres. Las noticias en Colombia son malas, no solo por el paro armado, una estrategia de estos delincuentes que están en proceso de paz con el gobierno colombiano, sino porque también hay malas noticias, el secuestro de un comerciante por cuenta de disidentes de las FARC que siguen operando en el suroccidente de Colombia. Esta mañana opera con normalidad el aeropuerto El Dorado, una recuperación paulatina de las operaciones después de 7 horas de cierre en la pista sur, porque un avión que tenía matrícula norteamericana perdió el tren de aterrizaje, hubo demora de más de 1 hora y decenas de viajeros perdieron sus vuelos, las conexiones internacionales. Y les hablaré a propósito de operaciones, de la situación esta mañana en el Bancolombia, que está completando 24 horas en crisis, no se supera la emergencia. Dice el presidente de Bancolombia que la plata, los datos están a salvo, que es un problema en el que están trabajando, en una solución que debe producirse, que no va a ser rápida, y pide el Bancolombia paciencia a 30 millones de colombianos que están o estamos sufriendo el problema del banco. El presidente Gustavo Petro propone en las últimas horas implementar inversiones forzosas, pero lanza una propuesta, una alternativa, y es un acuerdo con los bancos. Dice él, si hay un acuerdo, y ya los bancos ofrecieron 50 billones de pesos, no sería necesario presentar el proyecto ese controvertido de inversiones forzosas. Los bancos han ofrecido 50 billones de pesos para destinarlo a créditos a sectores que le interesan al gobierno colombiano. Vivienda, por ejemplo, o turismo, sectores sociales que podrían recibir préstamos de una tarifa diferencial. Evitaría, por supuesto, la toma de depósitos de ahorradores en el sistema financiero colombiano. En segundo, les hablaré de la nueva circular de la Superintendencia de Salud que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo. Quiere decir ejercicio del aborto hasta la semana 24, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue para acompañarlos en este amanecer. Les contaré de deportes en segundos y hablaremos de las noticias del mundo, de las decisiones que toman autoridades sanitarias en Colombia y en Bogotá para blindarnos de la viruela del mono. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hemos venido reconstruyendo las relaciones, creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre, pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy a hacer jamás. Venezuela tiene soberanía y es un país independiente. Por allí empezó Nicolás Maduro esta respuesta, pues a esta propuesta de Brasil y de Colombia de o buscar un gobierno de consenso o repetir las presidenciales. Una propuesta que Diosdado Cabello ya rechazó de parte del gobierno y que también la líder opositora María Corina Machado desestima. Se va a una segunda elección. Y si no le gustan los resultados, que vamos una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto. El presidente Gustavo Petro presentó un recetario de 5 puntos que según él dependen de la voluntad de Maduro para la construcción de paz en el vecino país. Primero, el levantamiento de todas las sanciones. Segundo, una amnistía general nacional e internacional. Tercero, garantías totales a la acción política. Cuarto, un gobierno de cohabitación transitorio. Quinto, nuevas elecciones libres. A ese eventual gobierno de coalición, el presidente Petro le dio un tinte criollo, y es el de hacer un frente nacional como el de los años 60 y 70 en Colombia, para que el régimen chavista y la oposición se alternen la presidencia y se repartan equitativamente los puestos. Y a propósito de este mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, en las últimas horas se reunieron en Bogotá los cancilleres de Colombia y Brasil y sorpresivamente no hubo ninguna declaración sobre la crisis en Venezuela. Lo que da a entender es que las propuestas de estos dos países no tuvieron ningún eco. Durante un par de horas, esta declaración de Joe Biden por poco hizo pensar que Estados Unidos había cambiado totalmente su política hacia Venezuela.
Le preguntaron que si estaba de acuerdo con unas nuevas elecciones en Venezuela. Él respondió sí, estoy de acuerdo, distanciándose de la postura oficial que hasta ahora ha sido que Edmundo González ganó, que Nicolás Maduro debe reconocerlo y que debe iniciar una transición en Venezuela. La misma postura que reafirmaron en un pronunciamiento horas después, tratando de aclarar lo que había dicho el presidente Joe Biden. Si no se controla y no permitimos que el paro termine con acciones contundentes del gobierno, la sociedad civil y todos los actores interesados, van a seguir pasando víctimas lamentables. Es muy grave la situación en el Bajo San Juan, en Chocó. Un niño indígena que estaba enfermo y no pudo ser atendido y trasladado a Ismina falleció. Otra mujer en estado de embarazo que llegó tarde al hospital perdió a su hijo y lamentablemente también murió. Jason Mosquera, alcalde de Ismina, está haciendo un llamado urgente al gobierno nacional. Que el gobierno nacional nos atienda, nos cumpla, que nosotros también somos ciudadanos de Colombia y merecemos ser tenidos en cuenta en el presupuesto nacional. Que nos den mercados de por Dios para poder atender a estas comunidades que tanto necesitan. Yo solo no puedo sacar esta guerra adelante y me han dejado solo. A su vez, ya hay un pronunciamiento por parte del ELN, quienes por medio de un audio afirmaron la creación de un corredor humanitario. La dirección del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN permite que se abra un corredor humanitario desde el día 16 hasta el día 21 de agosto de 2024 para que puedan llegar las ayudas a los pobladores y de esta manera mitigar los efectos del paro armado que se mantiene vigente hasta nueva orden. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, se pronunció sobre el paro armado del ELN en el Alto San Juan. No basta un minuto de silencio para que Isabela Piraza, que tiene 1 año, pueda ser compensada en el ejercicio de la vida. Porque yo no me pregunto qué pasó para que no pudiéramos trasladarla al día que estaba más grave, sino qué pasó durante todo el tiempo en que una niña llegó al estado de desnutrición al que llegó esta niña de la comunidad indígena del Medio San Juan para poder llegar a la muerte porque no podía movilizarse por el río San Juan. Fuentes de inteligencia militar identificaron a Hernán Chica Palacios, alias Santiago, como el cabecilla del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, responsable del paro armado que mantiene a más de 50.000 personas confinadas en el departamento de Chocó. El segundo cabecilla del ELN responsable del paro es Isaac Tuberquia, alias Bernardo. Las fuerzas militares desplegaron más de 5.000 hombres y mujeres para garantizar la seguridad en esa zona del país. Al respecto, el coronel Leonardo Fonseca, comandante de la Brigada número 15 del Ejército Nacional. Los cuales día y noche en desarrollo de operaciones militares con tareas de estabilidad, de apoyo a la autoridad civil y ofensivas en el caso de ser necesario, como ha pasado en estos días. Los miembros del equipo negociador del gobierno nacional con el ELN, quienes afirmaron que la propuesta de un eventual cambio del modelo económico que presentó el presidente Petro a la delegación de esa guerrilla, se trata de una opción de diálogo sobre el tema con sectores sociales, económicos y los sectores de la mesa, pero que no implicaría un cambio en el modelo económico actual. Iván Cepeda, miembro de esta mesa negociadora. Desde el día 13 de julio, la delegación del Gobierno Nacional ya ha dirigido 8 comunicaciones al Ejército de Liberación Nacional y a instancias comprometidas con el proceso de paz, llamando con urgencia a reactivar los trabajos de la mesa. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Mire, es una vagabundería pensar en negociar y discutir el modelo económico del país con una organización terrorista que continúa extorsionando a los habitantes de la ruralidad, que hace minería criminal, que está también con amenaza permanentemente del secuestro. El motor de crecimiento de la economía se prendió un poco más en el segundo trimestre de 2024. Según el DANE, entre abril y junio de este año, la economía obtuvo un crecimiento de 2,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La directora del DANE, Piedad Urdinola. Dentro de esta actividad económica son todos los asociados a la agricultura los que están teniendo un crecimiento más importante: banano, plátano, flores, café. Sin embargo, varios sectores siguen con cifras negativas, como la industria manufacturera, que completa 5 trimestres consecutivos con tasas negativas. Estamos viendo que la rama de industria tiene un crecimiento negativo, estamos reportando menos 1.6, hace un año para el mismo trimestre estábamos reportando menos 3.7. Todo un completo caos vivieron los usuarios de Bancolombia luego de que esta entidad presentara fallos en sus plataformas, pues reflejaban montos incorrectos e impedimentos al navegar por su aplicación. Al respecto, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora. La información y la plata de nuestros clientes están 100% seguros. La plata está completa. Nuestro equipo ya identificó la falla y desafortunadamente nos tomará un tiempo. Este viernes la Cámara de Representantes elige una nueva defensora del pueblo con Iris Marín como favorita. Cuenta con el respaldo de las 16 curules de paz, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Su competidora, Yomari Ortegón, tiene el apoyo del Partido Pacto Histórico. El gobierno reglamentó la interrupción voluntaria del embarazo como lo ordenó la Corte Constitucional. La normativa exige que cualquier mujer afiliada al sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, y que desea interrumpir voluntariamente
el embarazo hasta la semana 24 de gestación, pues debe ser atendida en hospitales o clínicas. Estamos hablando de niñas, adolescentes y adultas. El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal. Que garanticen que haya una red de prestación de servicios que hable no solo de una interrupción voluntaria del embarazo integral, oportuna, sino que sea inmediata y que no tenga barreras, que no tenga estigmas, que sea realmente oportuna y que obviamente se ajuste al respeto del derecho a la decisión de cada una de las mujeres o personas con capacidad de gestar. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle aterrizaron en Bogotá y fueron recibidos por la vicepresidenta Francia Márquez, que en unas palabras para darles la bienvenida al país se declaró fanática de la serie de los Duques en Netflix. ¿Cómo conocí a Meghan y a Harry? Los conocí en medios de comunicación, pero sobre todo vi la serie en Netflix sobre su vida, sobre su historia, y eso pues me conmovió. La agenda continuará con una cena privada ofrecida por la vicepresidenta Francia Márquez. Luego viajarán a Cartagena y estarán en San Basilio de Palenque y terminarán la visita real en Cali el domingo, en donde además de participar en un foro sobre mujeres afrodescendientes, estarán en el Festival Petronio Álvarez. Suecia y Pakistán confirmaron los primeros casos de la nueva variante de la viruela del mono fuera de África. Ayer se hizo la presentación de equipos para la edición 2024 de la Vuelta a España. La presencia de 7 colombianos le dio un buen número al país, con Nairo Quintana y Einer Rubio, que vestirán la camiseta del Movistar, Harold Tejada y el debutante Santiago Umba, que estarán por el equipo del Astana, Rigoberto Urán, que hace su última gran vuelta como ciclista profesional, que vestirá la camiseta del Education EasyPods, Brandon Rivera, que estará con el equipo de Ineos, y Daniel Felipe Martínez, que será compañero de Primo Roglic en el equipo del Bora. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos. Esta es Blue, fútbol y política. Más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Tuvo poca vida la idea de los presidentes Lula de Brasil y Petro de Colombia, que son los dos de la izquierda de América Latina, a quienes todavía escucha Nicolás Maduro, la idea del presidente Petro y de Lula, Felipe, de repetir las elecciones en Venezuela. La del presidente Petro un poquito condimentada, porque le metió cohabitación, le metió Frente Nacional, pero básicamente en lo que están los dos, Lula y Petro de Colombia, es en repetir las elecciones. No, es en reconocer al dictador, porque ¿por qué tienen que repetirlas si ya se sabe que hubo fraude, se robaron las elecciones? Pero además, y cuántas veces le hemos oído al presidente Petro que él se volvió guerrillero porque consideraba que el Frente Nacional era una dictadura de los partidos tradicionales. Y mire, ahora resulta que en Venezuela entonces sí puede haber frente. Que en Venezuela lo que se necesita, dice el presidente Petro, es o Frente Nacional. Frente Nacional, Felipe, era la alternancia del poder. La alternancia desde 1958 hasta 1974. Aquí fueron liberales y conservadores. Yo lo que no me imagino es un Frente Nacional. 4 años gobiernan, Maduro, 4 años, gobiernan los pillos, el dictador Maduro y su camarilla, y 4 años... No, es una vergüenza la posición de Colombia, realmente. Yo entiendo que hay razones geopolíticas, pues porque las relaciones hay que mantenerlas y tal, pero es una vergüenza la posición de Colombia. Felipe, ni una sola condena a la violación de derechos humanos. Están intentando por lo menos alguna salida
al dictador. Pero es muy poco de diplomática la propuesta, Néstor, y por eso pues los directamente implicados la rechazaron, inmediatamente la conocieron, porque es que partir del desconocimiento de las elecciones es pues rechazar lo que las dos partes han venido afirmando. Cada uno ha venido diciendo que ganó las elecciones. Entonces decirle a ambos, mire, no sé si las ganó o no las ganó, repitámoslas, pues obviamente lo que conducía era a que se rechazara esa propuesta. A mí me parece que la propuesta de repetir las elecciones de Venezuela podría ser una eventual salida después de un largo proceso de negociación, pero esta propuesta, comenzando la negociación, es por lo menos de inoportuna. momento le cierran la puerta tanto Maduro como María Corina Machado. Maduro dando ruedas de prensa, poderoso represor en el Palacio de Miraflores. María Corina Machado diciendo no desde la clandestinidad. Perseguida María Corina Machado, la valiente María Corina Machado, cuyo candidato Edmundo González sacó, según las actas publicadas hasta ahora, 7 millones, algo más de 7 millones de votos. Néstor, buenos días. La publicación de esta propuesta del presidente Gustavo Petro y del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, puede tener un sentido en la medida en que no han avanzado las negociaciones o sus contactos y sus gestiones para buscar un acuerdo político en Venezuela. Ellos habían estado muy herméticos, Néstor, usted lo recuerda, durante estas casi 3 semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela, y súbitamente publican Lula en una entrevista y luego el presidente Petro en redes sociales cuál es su propuesta para superar la crisis en Venezuela. Eso puede dar a entender que definitivamente Nicolás Maduro no quiere conocer nada sobre una posible negociación, y lo dice el presidente Petro en su primer mensaje en Twitter. Dice, en manos de Nicolás Petro está la solución de la crisis en Venezuela. En manos de Nicolás Maduro. Pero entiendo el lapsus, Ricardo. Nicolás Maduro, perdón. 6 de la mañana, 20 minutos. Son 3 trinos del presidente Petro respondidos ahora desde Caracas. La idea del presidente Petro, la verdad, suena rarísima por la cohabitación, que es una figura prestada del sistema político en Francia, por el Frente Nacional, que es una figura muy colombiana, pero él quiere venezolanizarla, si me permiten la expresión. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Han pasado 19 días desde el fraude de las elecciones presidenciales en Venezuela. 19 días desde que el régimen de Nicolás Maduro ha radicalizado su represión a la oposición, vulnerado derechos humanos, capturado indiscriminadamente y se ha atornillado a la idea de una victoria sin ningún tipo de prueba. Y mientras que varios gobiernos, como Chile y Estados Unidos, señalan que se deben presentar las actas de votación para determinar al ganador o en cierta medida reconocer el triunfo del opositor Edmundo González, la gran expectativa era por las gestiones que desde el comienzo de la crisis adelantaban en conjunto los gobiernos de Colombia, México y Brasil. Varias llamadas confidenciales entre los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva y comunicación entre sus cancillerías han sido vistas por unos como un intento mesurado de buscar una salida política y diplomática a la crisis, o simplemente como una medida de 3 gobiernos afines al régimen para ganar tiempo sin ningún tipo de resultados o propuestas. No obstante, en las últimas horas se conocieron las primeras iniciativas de carácter formal. Mediante su cuenta de X, el presidente Petro presentó un recetario de 5 puntos que según él dependen de la voluntad de Maduro para la construcción de paz. Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones libres. A ese eventual gobierno de coalición, el presidente Petro le dio un tinte y es el de hacer un frente nacional que, cabe recordar, fue la forma de gobierno que tuvo Colombia entre 1958 y 1974, en el que liberales y conservadores acordaron alternarse el poder cada 4 años y repartirse equitativamente los cargos burocráticos del Congreso y la rama judicial como una medida para pacificar el país luego de la cruenta violencia interpartidista de los años 50 y acabar el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla. Mientras esto ocurría, en el Palacio de San Carlos se adelantaba el encuentro entre el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y su homólogo brasilero Mauro Vieira. Aunque se esperaba que de la reunión salieran conclusiones sobre la propuesta del presidente Petro, ambos ministros eludieron las preguntas y se remitieron a una declaración vaga y escueta por parte del canciller colombiano. Y obviamente destacamos el avance en lo que tiene que ver con la relación de las consultas políticas para asuntos globales,
asuntos regionales y las tareas que tienen nuestras misiones diplomáticas. Incluso con la presencia de Vieira, solo se habló públicamente de las relaciones entre Brasil y Colombia, comercio, tecnologías de la información, asuntos medioambientales, los preparativos de la COP16 que se llevará a cabo en Cali y una invitación de Lula a Petro a la cumbre de líderes del G20 en noviembre próximo, lo que genera mayor incertidumbre, ya que mientras el presidente Petro presentaba su idea de Frente Nacional, Lula también presentaba su propuesta de coalición y de repetición de elecciones. Estamos tratando de trabajar, Brasil junto con Colombia, estamos tentando trabajar. Estamos tratando de trabajar desde Brasil junto con Colombia. Estamos trabajando en la posibilidad de encontrar una salida, como crear un gobierno de coalición. Porque aquellos que quieren que diga que la oposición salió victoriosa, no puedo decir que la oposición es vencedora porque no tengo los datos. Y mucho menos puedo decir que Maduro tiene la victoria porque no tengo los datos. Entonces no quiero comportarme de manera apasionada y apresurada. Estoy a favor de tal o cual o estoy en contra o no. Lo que quiero es el resultado. Pero quien decidió apartarse de los recetarios fue el presidente López Obrador, quien dejó a la espera su posición de las decisiones judiciales venezolanas. No creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. Ahora bien, en Venezuela ya hay un precedente histórico de una coalición partidista, el acuerdo de punto fijo del 31 de octubre de 1958, firmado entre los partidos AD, COPEI y URD, posterior a la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Lo que sí se resalta es que en ambos casos, tanto el acuerdo del Frente Nacional como el del pacto de punto fijo, se nacieron como intentos de fuerzas políticas civiles para encauzar la democracia, pacificar los territorios y dar el fin a las dictaduras. Y no se sabría, en el caso que propone el presidente Petro para la actual coyuntura, cómo se alcanzaría ese acuerdo entre una oposición política y una dictadura gobernante. Lo que más llama la atención es que sea el mismo presidente que perteneció a una guerrilla nacida como contraria al Frente Nacional y al robo de las elecciones de 1970 el que ahora sugiere esa fórmula de escape a su homólogo venezolano. Incluso expresidentes como Andrés Pastrana, Iván Duque o el mismo Álvaro Uribe sugieren que el presidente no hizo nada y que todas estas gestiones eran simplemente una forma de darle oxígeno al régimen que quiere repetir las elecciones para poder cosechar el fraude. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. 6:25 minutos. Ese pacto de punto fijo, Felipe, en Venezuela en los años 50 es el equivalente al Frente Nacional de Colombia también después de la dictadura de Rojas Pinilla. Ese Frente Nacional pactado, usted se acuerda, en Sitges y Benidorm por los partidos liberal y conservador, que es lo que quisiera el presidente Petro ahora para Venezuela. Entre otras cosas, el M-19 nació como consecuencia de lo que pasó el día de las elecciones en el año 70, Néstor. Nos acostamos con Rojas Pinilla de presidente y nos levantamos con Pastrana de presidente, ¿no? Claro, con el agravante, mínima diferencia. Con el agravante, Felipe, en ese momento, años 70, la diferencia entre Rojas Pinilla y Pastrana fue de 50.000, 60.000 votos. Aquí la diferencia en favor de Edmundo González es de 4 millones de votos. Eso es lo que se robó Nicolás Maduro. Lo del Frente Nacional, sí. Felipe, no veo cómo va a cuajar la idea ni del Frente Nacional en Venezuela, ni de la cohabitación en Venezuela. Pero es que además los dos experimentos, el de Colombia, Frente Nacional, y el de Venezuela, ambos era para salir del dictador, no para quedarse cohabitando con el dictador. Esa propuesta sí es muy loca, porque que haya 4 años de democracia y 4 de dictadura, digamos, sería como la fórmula. Es muy extraña realmente la propuesta del presidente Petro. Haga de cuenta que usted está en una esquina, Héctor, y hay desorden en su cuadra, y usted dice, ok, en este momento gobierna el ladrón, y después de que gobierne el ladrón, el que roba a la gente de la cuadra, y después gobierna el comerciante, el bueno, el honorable. Va a ser impensable en la idea del presidente Gustavo Petro, la verdad, pero fuera de eso, ya ni siquiera el propio Maduro le está copiando. Vamos a Caracas, 6:27 a.m, Santiago Martínez. 7:27 aquí en Caracas, Néstor, buen día. Ni al chavismo, es decir, ni al gobierno de Nicolás Maduro, ni a la oposición liderada por Margarita Machado, pues le agrada esta propuesta de repetir las presidenciales en Venezuela como una salida a esta crisis postelectoral surgida, recordemos, ante las dudas, sobre todo internacionales, del resultado dado por el CNE en la madrugada del pasado 29 de julio. El primero a lanzar la propuesta, recordemos, o la idea, fue el presidente Lula, quien explica que esa repetición de elecciones pudiese ser vista como una especie de segunda vuelta, que hay que decir, acá en Venezuela eso no está planteado, no existe en la Constitución. Y si es así segunda vuelta, pues se entiende que sería
escoger entre dos candidatos, o al menos así se entendería, o formar un gobierno de coalición conformado por chavismo y oposición. Lula además señalaba, y quizás es lo más importante, Néstor, que hasta ahora no se sabe quién ganó los comicios porque no se han divulgado las actas, y de hecho hay que recordar que las actas de votación aún no han sido publicadas y todo está en manos del Tribunal Supremo de Justicia, que a una semana de tener todos los documentos aún no ha dado respuesta. Y luego vino la propuesta del presidente Gustavo Petro, muy similar a la de Lula, llamando a nuevas elecciones y lo que él llama gobierno de cohabitación transitorio, además de esta amnistía una amnistía general. Algo que no le parece correcto al presidente Nicolás Maduro en el sentido, primero, de opinar desde afuera sobre asuntos internos de otro país. De hecho, colocando a Colombia de ejemplo y los varios procesos de paz donde Venezuela ha sido garante, insistió que nunca emitiría una opinión política o daría un consejo de esos temas para que Colombia resuelva su guerra interna, y mucho menos usando micrófonos ni redes sociales, y allí, pues en referencia directa al presidente Petro. Escuchemos. Hemos venido reconstruyendo las relaciones, creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre, pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy a hacer jamás. Yo soy el garante de la negociación de paz y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible, cada vez peor. No, yo nunca voy a decir Colombia, su gobierno debe hacer esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No, cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos. Pero además a Marcolina Machado, Néstor, tampoco le gustó la propuesta de repetir elecciones. De hecho, la descarta. Claro, sin criticar que se opine, sino que esa idea sería una falta de respeto, y además no hay por qué desconocer el resultado del 28 de julio. Y se preguntaba entonces qué pasaría si en otra hipotética elección de nuevo gana la oposición. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos a una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. Se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Por cierto, anoche tarde apareció en un video en redes sociales, único canal de comunicación por estos días del abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, pues quien instó a Nicolás Maduro a que no se demore más en la transición en paz. Esto lo dijo desde la clandestinidad, donde al igual que Marcolina Machado, lleva ya poco más de 2 semanas. Le hago un llamado a Nicolás Maduro: respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad. Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz. Por cierto, Néstor, para este fin de semana se convocan manifestaciones de calle. La oposición dice que habrá protestas en al menos 300 ciudades del mundo para, insisten ellos, defender la victoria de González Urrutia, y también, como es habitual, el chavismo llama a la calle a respaldar a Nicolás Maduro. Esa protesta, entendemos, va hacia el Palacio de Miraflores, y aún del lado de la oposición no hay detalles de cómo sería la movilización acá en Caracas. Néstor. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. La más reciente crisis política que hoy afronta Venezuela cumple ya 3 semanas sin que exista un camino claro para una solución pacífica que facilite el regreso de la democracia al vecino país. Han pasado ya 19 días desde las elecciones presidenciales que se hicieron el pasado 28 de julio y el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los poderes públicos en Venezuela, pasó a un segundo plano en la discusión con sus 5 integrantes prácticamente desaparecidos, escondidos, sin haber publicado los resultados detallados de la votación y omitiendo la divulgación de las actas que certifiquen quién fue el ganador en las urnas. Lleva a propósito la página del CNE venezolano 3 semanas caída y no hay atención al público en el centro de Caracas. Desde la óptica del chavismo, la última palabra sobre los resultados de las elecciones la tiene la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos integrantes han sido históricamente militantes del partido político de Nicolás Maduro y que este jueves informaron públicamente que ya comenzaron la auditoría de las actas de votación, al tiempo que ratifican que su decisión será inapelable, es decir, sería palabra de Dios. Desde la mirada de la oposición, las leyes venezolanas no habilitan al Tribunal Supremo de Justicia para definir quién es el ganador de las elecciones y, según ellos, lo que busca el régimen es buscar darle un tinte de legitimidad a lo sucedido el pasado 28 de julio, según la narrativa del oficialismo, es decir, darle la bendición a la supuesta victoria de Nicolás Maduro para comenzar una nueva fase de represión, que hasta ahora
ha tenido la lamentable cifra de 25 personas asesinadas solamente por protestar y por pedir que se reconozcan los resultados de las elecciones. Ha llevado la represión a más de 1.300 personas detenidas hoy, muchas de ellas ya condenadas a 30 años de prisión simplemente por tener en sus redes sociales un mensaje en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y lleva la captura también de líderes opositores, que hasta ahora han tenido entre otros a Freddy Superlano, desde quien no se conoce absolutamente nada desde su captura el 29 de julio, Williams Dávila, que permanece hospitalizado en Caracas, María Oropesa, entre otros. No hay tiempo indefinido para saber qué va a pasar con Venezuela y por eso los presidentes Lula y Petro publican sus propuestas que hasta ayer eran confidenciales, buscando una transición o un camino de negociación en Venezuela, debido a que muy seguramente no tienen una interlocución adecuada o no son escuchados por Nicolás Maduro como uno de los principales responsables de que haya un camino hacia una verdadera transición. Y por eso se agota el tiempo para definir cada país qué posición toma sobre lo que hoy está pasando en Venezuela, que al final es una crisis que su resolución está en manos de los venezolanos. En manos de ellos está fundamentalmente exigir el retorno de la democracia, y por eso este sábado habrá una nueva manifestación convocada por María Corina Machado, que busca de nuevo demostrar el hastío con el chavismo y la necesidad de que se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Repunta la economía cerrando la primera mitad del 2024 con un crecimiento del 2.1% en el segundo trimestre, meses de abril, mayo y junio, que se comportaron mucho mejor que hace un año, cuando hicieron lo propio con el 0.4% y el país estuvo al borde de la recesión, con 3 trimestres consecutivos creciendo sobre el cero. Punto de comparación muy bajo, que hace ver como bueno este resultado del crecimiento del 2.1% en el segundo trimestre de este año, una cifra que todavía es mediocre, pero que obviamente es mejor que las anteriores, y gracias principalmente al impulso de 2 sectores que pusieron el 86% de todo el crecimiento entre abril y junio de este año. De un lado, la agricultura, vedette de la economía nacional, poniendo la mitad de todo el crecimiento, un punto del total del 2.1%, y registrando un incremento del 10.2% frente a un año atrás, gracias al impulso del banano, plátano, flores y café. Y de otro lado, la administración pública, defensa, educación y actividades de salud humana en el sector público, que aportan el 40% del crecimiento total, contribuyendo con 0.8 puntos del 2.1% total. Y claro, en un menor porcentaje, porque su peso en la economía todavía es muy poco, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que crecieron al 11% en el segundo trimestre. De ahí para abajo, todas las demás actividades, 9 de 12 ramas, o pasan raspando o se rajan. Caso, por ejemplo, de industria y comercio, con el comercio aportando 0 puntos, a pesar del jalonazo que tuvo con la Copa América, y con la industria en rojo por 5º trimestre consecutivo y restándole 1.6 puntos al crecimiento. Una mala racha que no se compara ni siquiera con la terrible situación por la que atraviesa la minería, que se hundió 8% en el segundo trimestre del año, muy jalonada por la caída en el carbón, pese al aumento en la demanda mundial de este mineral, que hoy está en un récord histórico de 8.700 millones de toneladas. Contracción que los propios mineros del país le atribuyen a una serie de factores adversos, como la estigmatización hacia el sector en estos 2 años del gobierno Petro y las iniciativas regulatorias que le ponen un palo en la rueda a este sector. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 minutos de la mañana. No son buenos días para los chocoanos, producto del paro armado del ELN, que ya deja las primeras víctimas. Son 3 mujeres. La primera, una niña indígena, Isabela Piraza, de solo 16 meses, que no pudo salir de Ismina, Chocó, a recibir atención médica producto de la orden de esa guerrilla de impedir a la comunidad salir, entrar o movilizarse desde el pasado domingo en este municipio. Más tarde, otra indígena, Yelisa Zarco, que estaba embarazada
embarazada y que estaba en trabajo de parto se convertiría en la segunda víctima junto a su hija o su bebé, víctima mortal de la crueldad del ELN con la gente de uno de los municipios más pobres del país. No llegó a la ambulancia por orden de no movilizarse y porque no había combustible. En el caso de la niña Isabela, dice el presidente que su muerte es el recordatorio de la realidad que viven muchas comunidades en nuestro país y que este hecho no puede ni debe repetirse, presidente. Lo cierto es que la muerte de gente inocente hoy en el Chocó es la evidencia de que el ELN es quien manda y es quien ejerce control territorial en ese departamento. Prueba de ello es la orden que esta mañana están dando, tanto de toque de queda como también la de abrir un corredor humanitario por 5 días, desde hoy 16 de agosto hasta el 21 de agosto, para aliviar la situación de los chocoanos a los que se les agotó la comida y también los medicamentos. Este es el 10º paro armado desde 2023 que ordena el ELN solo en el departamento del Chocó. Y mientras esta gente pobre, vulnerable, sigue sufriendo, el gobierno, que no ha hecho nada por ayudarle a las 50.000 personas que están confinadas, sigue en el tira y afloje con el ELN, intentando superar una crisis que parece imposible, aunque de momento no descarta el gobierno, no está diciendo que podría pararse de la mesa definitivamente. El último paso lo dio la delegación del gobierno. Fue para desmentir o para matizar la oferta secreta del presidente al ELN, que no es una negociación sino discusión sobre el cambio del modelo económico, como si una cosa no pudiera conducir a la otra. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Mpox clado 1. Ese es el nombre del temor hoy en el mundo, la cepa de viruela del mono que revive la pesadilla sanitaria de una pandemia y que obliga esta mañana al gobierno colombiano a reactivar la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, pasos fronterizos y hospitales, controles enfocados en la detección, diagnóstico, aislamiento y rastreo de contactos. La presencia de la cepa de viruela del mono que tiene en alerta al mundo aún no se ha detectado en Colombia. Desde 2022 en el país se han registrado más de 4.000 casos, pero ninguno de la variante clado 1. En lo que va de este año se han confirmado más de 100 casos de viruela del mono. La epidemia no deja muertos en el país. Según información del Ministerio de Salud, las ciudades con mayor número de casos este año son Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y también el departamento del Atlántico genera preocupación. El grupo de edad más afectado es el de 30 a 39 años. ¿Y de las vacunas contra la viruela del mono qué? Es la pregunta que se hacen hoy todos los colombianos. Pues mire, luego de 2 años de avisos oficiales y anuncios de compra de 5.600 vacunas para Colombia, la realidad es que hoy no ha llegado ninguna. Sin embargo, las que sí llegaron fueron las 25.000 que donó el gobierno de Japón. Llegaron al país el 20 de abril de 2023 y fueron entregadas inmediatamente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. ¿Por qué a la Universidad Nacional? Porque esta institución está trabajando en un estudio científico para analizar la efectividad de la vacuna desarrollada por el país asiático. Así las cosas, pues por ahora toca cuidarse, consultar de inmediato a un profesional de la salud si usted tiene ampollas en la piel, hinchazón de los ganglios linfáticos, dolores de cabeza y musculares, además de cansancio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. La propuesta de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva,
de adelantar unas nuevas elecciones presidenciales, de repetir las elecciones en Venezuela, no cuajó. Tanto el gobierno de Maduro como la líder de la oposición, la valiente María Corina Machado, la descartan con diferentes palabras, en diferentes tonos y por diferentes razones. En una rueda de prensa inusual desde el Palacio de Miraflores, Maduro le dice a Petro que no, que mil gracias, pero que él tampoco se mete en asuntos de Colombia, que jamás dará opiniones de qué debe hacer Colombia en temas de paz y que no quiere practicar en este tema la diplomacia del micrófono, que es una manera de decirle a Petro, no te metas en Venezuela. Y en el otro lado, escondida, María Corina Machado dice con toda la razón que la propuesta del presidente Petro significaría en la práctica desconocer las elecciones del 28 de julio pasado. La idea del presidente Petro, la verdad, es rarísima, es un frente nacional para Venezuela, alternancia en el poder, Esta es una Blue, especie de más que cohabitación. radio. Buenos días, padre, bienvenido. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos además que es el Tarapapepa, es viernes. Y cuando estoy viernes con los zapaticos blancos que mi mamá me compró. ¿Dónde está, padre? Yo estoy en Ciudad de Panamá, he venido a la Feria del Libro aquí en este bello país. ¿Y qué libro estamos lanzando en Panamá? No es nuevo, es el libro anterior de Espiritualidad para Humanos, que lo vengo a presentar, el de hace año y medio, 2 años. O sea, ¿usted ya es escritor de alcance internacional? Yo espero que sí, esa vaina es la que quiero, tú sabes. Ok. El padre Linero esta mañana desde Panamá, tema de hoy, padre. Néstor, estoy fascinado y agradecido con los artistas colombianos. Ayer Shakira en el colegio de su fundación en Uribia, un colegio grande, Carlos Vives en Santa Marta haciendo también todo un trabajo para los jóvenes. Creo que ese compromiso social de los artistas, que es filantropía, hay que agradecerlo y hay que valorarlo. A veces no lo hacemos tanto porque no es su obligación, Néstor, no es su obligación. Entonces quiero hablar de eso hoy. Vale, me parece un merecido elogio. Padre, 6:45. Felipe, le tengo novedades sobre Bancolombia. La situación para... Yo tengo todavía mi plática. Yo esta mañana a las 4, así, lo primero que hice a las 4 fue meterme a la aplicación a ver si la plática estaba y todavía estaba. ¿Cuántas veces consultó usted el saldo ayer? Néstor, como 6. Bueno, Felipe, le gané. El problema mío es que yo tengo la plática y no debo tenerla, Néstor. Llevo 3 días tratando de hacer un pago y hago todo el proceso y tal, no y la aplicación dice o la página web dice terminado el proceso, tal como si todo hubiera salido bien, pero en realidad nunca me descuentan a mí el dinero y nunca le llega al beneficiario. Es que yo no estoy seguro de si se lo descuentan o no, Héctor, porque uno de los problemas, una de las fallas que está detectando Bancolombia es que la transacción no se refleja en el saldo. Ojo con eso, que usted le está consignando al señor 1 millón de pesos. Pero entonces la ha hecho 10 veces. Claro, entonces le pagó 10 veces Cuidado, 1 millón de pesos. Pero ese es el nivel de locura no suficientemente aclarado. Actualización, Felipe le decía esta mañana, sí. Bancolombia informa que está trabajando, pero que la solución no es fácil. Sin dar muchos detalles, el presidente de Bancolombia dice, paciencia, que su plata está a salvo. Lo que pasa ¿Y ya es que se puede sacar plática del cajero o no? Felipe, apareció un nuevo problema. Esta es la novedad que le quiero contar. Datáfonos fallando. Entonces, cuando usted presenta su tarjeta de débito o crédito en un datáfono, no le está leyendo y están intentando saber, porque este ya es pues el colmo de los problemas de Bancolombia. El banco más grande, tal vez uno de los más prestigiosos del país, es mi banco, pero está atravesando desafortunadamente por un pésimo momento, con pésimo manejo, si me permiten, y se lo digo con todo el afecto a la gente de Bancolombia, Felipe, con pésimo manejo de las comunicaciones. El doctor Mora, que yo sé que es un hombre serio, la gente de Bancolombia tendría que estarle aclarando a la gente y no simplemente poniendo un mensajito en Twitter diciéndole su plata está a salvo, tranquilo, que estamos... No, cuando se desaparece un saldo hay que ser mucho más claro y hay que ser mucho más, ¿cómo dicen ahora? Vocal. No, dicen proactivo en las comunicaciones. Proactivo, claro. Entonces, esto no es simplemente tranquilo, tu plata está a salvo y el saldo aparece en cero.
hay que hacer algo más. Y no solo eso, sino que los problemas no se han arreglado. Ya cumplimos 24 horas, 26 horas estamos a punto de completar, porque Néstor, el problema arrancó ayer a las 5 de la mañana. Y el gobierno también se metió en el tema, ¿no? El ministro Liscano ha estado muy pendiente de la situación. Ayer por lo menos 2 mensajes en redes sociales, muy preocupado, diciendo que él ya le había advertido a Bancolombia sobre los retos, los problemas que tienen en materia tecnológica, y que diciéndole al gobierno que iba a haber una solución pronta sobre el tema. Habíamos hecho una referencia a eso de Bancolombia hace algunos días, Néstor, pero le agrego otro problema. Señor. Cuando usted le va a pagar una plata a alguien a una cuenta de ahorros de Bancolombia desde otro banco, tampoco le recibe. Le agrego esa. O sea, me está contando que le pasó a usted, le giraron de otro banco a su cuenta de Bancolombia. No, yo le iba a girar desde Colpatria a Bancolombia a una persona y no entró el pago. Bueno, Felipe, no es solo Bancolombia con Bancolombia, sino de otro banco a Bancolombia. Como se puede dar cuenta la gente de Bancolombia, aquí parece haber quórum, ¿no? Aquí todos son camiseta Bancolombia, y eso es lo grave. Yo tengo cuenta en Bancolombia desde el año 95, Néstor. Yo tengo cuenta, Felipe. En ese entonces, Bancos de Colombia. No, yo tengo cuenta, Felipe, en Bancolombia desde Conavi. ¿Usted se acuerda de Conavi? Claro. La abejita. La abejita Conavi. Pero son clientes muy fieles, porque esto es cada 15 días, Néstor, no por exagerar. O Nequi o Bancolombia. Bueno, por eso no comprendo sinceramente la gente. Hay un problema grave en Bancolombia. El precio del éxito. Lo que decíamos ayer, son muchos clientes, 30 millones de clientes, 25 millones de ellos están en modo digital. A mí no me funcionó ayer, fue el código QR. Llevé a uno de mis hijos a la peluquería, y cuando fui a pagar, ellos no tienen datáfono, pero siempre tienen un código QR, y yo lo leo con el celular. No pude, me tocó quedarles debiendo. Yo me fían, por favor, vengo mañana a ver si ya se ha solucionado este temita. Claro, mucha gente muy impactada, Néstor. En épocas de banca digital, de clientes virtuales, no es menor que Bancolombia siga presentando, es uno de los bancos, si no el más grande de Colombia, uno de los más influyentes, de los más poderosos, de mayor número de ahorradores. Sobre Bancolombia, las novedades esta mañana, Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Imagine despertarse el día de la quincena y en lugar de encontrar en su celular el mensajito de la felicidad, ese que le avisa que ya le pagaron, se encuentra con que, oh sorpresa, tiene menos plata que ayer, o peor aún, su cuenta está completamente en ceros. Ahora multiplique esa angustia por millones de clientes que tiene Bancolombia en el país y que tuvieron un despertar bien amargo ayer jueves. Yo tengo una cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia y me puse a mirar y vi que el saldo era menor al que debería tener. Entonces me puse a hacer cuentas y a mirar y me faltaban 200.000 pesos. De hecho, me faltan. Muy difícil a todos los que viajamos al Petronio porque no tenemos cómo sacar plata, y acá es muy importante venir con efectivo. Llamar atención al cliente no funcionó. Hoy ingreso a la plataforma y veo que mi saldo está en menos casi 500.000 pesos, y realmente pues me comuniqué a las líneas estaban colapsadas, no daban respuesta. Ir a la oficina de Bancolombia tampoco. En la caja me dijeron que no era posible, que porque como los saldos no se habían actualizado, no me podían colaborar. Arrancando la mañana, el banco publicó un mensaje en sus redes sociales advirtiendo que el problema de los saldos era generalizado, y a mediodía el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, cerró a explicar que se trata de una falla de origen técnico, que nunca ocurrió un hackeo y que hay tranquilidad para los clientes de Bancolombia. La información y la plata de nuestros clientes están 100% seguros. La plata está completa. Nuestro equipo ya identificó la falla y desafortunadamente nos tomará un tiempo más largo de lo que quisiéramos solucionar. Casi al final del día, Bancolombia anunció que sus canales estaban completamente restablecidos y poco a poco iría solucionándose el problema de los saldos. Sin embargo, al final de la tarde, muchos usuarios seguían experimentando problemas, no podían hacer pagos desde la aplicación y tampoco retirar en los cajeros automáticos porque no les aparecía el saldo. Esta no es la primera vez que Bancolombia tiene líos técnicos de gran calado. Para no ir más lejos, acuérdese que a comienzos de junio un mantenimiento programado se convirtió en un lío de 2 días. Todavía quedan en las redes sociales las
quejas de los usuarios. No puedes sacar plata en los cajeros, no puedes pagar con las tarjetas débito en los comercios, totalmente caído. Y es algo que viene pasando sistemáticamente desde el 2021, todos los 15 y los 30, cuando se pagan quincenas, completamente caído. Y la superfinanciera no hace nada. Y los comercios jodidos con este tema y los emprendedores como yo, por ejemplo, también. Hoy el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, dice que le preocupan las fallas de la banca virtual de Bancolombia y le pide a la Superintendencia Financiera que actúe y adopte las medidas necesarias para proteger a los usuarios. En la Superfinanciera dicen que ya están investigando a Bancolombia y que le han exigido a la empresa más inversiones en tecnología. Marcela Peña, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Esta es Más que Radio. 6 de la mañana, 54 minutos. Juan Pablo Guanipa es uno de los líderes de la oposición venezolana, perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro, muy cercano a María Corina Machado, fue diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, es dirigente de uno de los partidos de la oposición. En Caracas, señor Guanipa, buenos días. Buenos días, muchas gracias, hermano, por esta oportunidad. Quiero preguntarle, esta idea del presidente Petro desde Colombia, de Lula de Brasil, ambos de la izquierda de América Latina, de repetir las elecciones a ustedes en Venezuela, a quienes han puesto la cara y el pellejo en juego, ¿les suena? Bueno, honestamente no. En primer lugar, uno siempre agradece cualquier mediación que vaya en función del respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Eso es lo que nosotros agradecemos. Por eso no hay dudas con respecto a que Edmundo González ganó el proceso electoral. No hay dudas que lo demostramos con las actas en la mano. Pero si Petro y Lula quieren ayudarnos un poco más y quieren que se esclarezca todo esto, ¿por qué no pedimos, por ejemplo, cada vez que votamos y termina la votación, la máquina produce un acta, una sola, que va al sobre número 1 y esa la tiene guardada la Fuerza Armada? Saquemos esa acta, saquemos esas 30.000 actas y las contamos. Pero además, cuando votamos en Venezuela, le damos a un botoncito que dice votar y sale el papelito con tu voto. Lo guardamos en una caja, en una urna, porque no abrimos esas cajas y contamos los votos. Es decir, hay mecanismos para saber quién ganó el proceso electoral y no creo que sea necesario convocar una nueva elección después de todo lo que nos costó llegar al 28 de julio y hacer un proceso absolutamente popular, ciudadano, de participación de la nación venezolana. Entonces, llamar a una repetición del proceso electoral no nos parece una propuesta adecuada después de todo lo que ha vivido el pueblo venezolano y después de lo que logramos el día 28 de julio. Sí, señor Guanipa, con la idea de repetir las elecciones que es de Petro y Lula, el presidente lanza el de Colombia. Petro lanza unas ideas paralelas. Dice él, cohabitación, que es una figura francesa, no existe en América Latina la idea, el modelo político de cohabitación, pero habla de cohabitación y de Frente Nacional, que es la alternancia en el poder modelo colombiano. ¿Ustedes la entienden? ¿Estarían dispuestos ustedes desde la oposición? Perfectamente la entendemos, pero no la compartimos. Es decir, no se puede pedir, después de que hubo un proceso electoral que ganó abrumadoramente, con una diferencia de casi el 40%, Edmundo González, decirnos ahora que vamos a un gobierno de cohabitación. Vamos entonces a trabajar en conjunto con Nicolás Maduro, que está buscándonos a todos como si fuéramos delincuentes, que están buscando a cualquier persona que tuviera un acta o que tuviera cualquier un video que hubiera sacado, o que fue testigo, o que fue miembro de mesa, y los persiguen solo por eso, los extorsionan, les piden dinero para no iniciar un proceso judicial. Todo eso lo está haciendo el régimen de Nicolás Maduro. Todo lo que han hecho en estos 25 años, ¿qué quieren que hagamos? Borrón y cuenta nueva. Yo creo que nosotros fuimos muy sensatos al ir a un proceso electoral muy complejo, en desigualdad total de condiciones, con un gobierno, apresando a la gente e impidiendo que hiciéramos campaña. Y con todo eso fuimos al proceso, lo ganamos abrumadoramente y ahora quieren que hagamos un borrón y cuenta nueva, que repitamos el proceso o que vayamos a una cohabitación. No lo comparto. Señor Guanipa,
En este escenario es poco probable que se llegue a la posibilidad de acoger lo que proponen los presidentes Petro y Lula. Sin embargo, siempre ha estado sobre la mesa la necesidad de que haya unos diálogos entre el régimen y la oposición, buscando que haya una transición pacífica, un cambio de régimen, que se acepten los resultados electorales y eventualmente que exista una negociación, eventualmente que haya algunas garantías para que Nicolás Maduro y quienes hoy gobiernan dejen el poder. ¿Esos diálogos subsisten? ¿Hay algún tipo de canales de comunicación con el régimen hoy para que se avance en ese sentido o eso está roto? Mira, el diálogo en este momento, la negociación está rota por la actuación del régimen, por la represión, la persecución bestial a toda la gente que fue la oposición, que al final es una nación completa que está desesperada y que quiere salir de Nicolás Maduro. Pero todo lo que usted ha planteado es absolutamente válido. Es decir, partiendo del resultado electoral, que se inicie un proceso de transición, que constituya un cambio político para el país, que haga que Edmundo González se juramente el día 10 de enero, es totalmente válido. Y que se den al régimen y a sus protagonistas, se den algunas garantías para que salgan del país, para que se lleven el dinero que se han robado. Bueno, son cosas que hay que admitir si tú quieres realmente el bien mayor, que es lograr el cambio político en Venezuela. Sí. Y la justicia siempre llegará. Hoy, mañana, más tarde, veamos el caso Pinochet, la justicia siempre llegará. Sí. Claro, en materia política, señor Guanipa, sin embargo, aquí hablamos obviamente de lo que significa que quienes han gobernado durante estos 25 años Venezuela tengan las posibilidades de irse del país eventualmente y pues se lleven lo que tienen en sus arcas. Sin embargo, hay una realidad también que es palpable y es que hay un sector de Venezuela, seguramente hoy minoritario, que sigue siendo simpatizante de las ideas de Nicolás Maduro. Y hay hoy varios poderes públicos, si no son todos, cooptados por el madurismo. En una eventual negociación, ¿ustedes aceptarían, por ejemplo, posibilidades como que se amplíe el periodo de la Asamblea Nacional o que se difieran las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes que hoy son mayoritariamente chavistas, oficialistas, para que haya ese tránsito que no sea simplemente